En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Temas muchos en el día de hoy. El Servicio Nacional de Salud, como creo que les contamos ayer, que es noticia desde ayer, que es la que se encarga de manejar los hospitales públicos, canceló al director de la maternidad de la maternidad de Los Minas, ¿sí? La maternidad San Lorenzo de Los Minas. Y también cancelaron a la encargada del departamento de perinatología de ese centro asistencial, que había sido acusada por los médicos residentes de mandar a maquillar las cifras de muertes. Pero parece que el asunto no se queda ahí, porque la Cámara de Diputados mandó una comisión de salud para que investigue las muertes, como mismo ocurrió aquí en el año 2011, en el año 2014, cuando 11 niños murieron. Pero las informaciones que ahora salen a relucir nos dan cuenta de muchas cosas, y es una situación y una realidad que desde hace tiempo se vive aquí en República Dominicana. Cuando ocurren estos casos, los temas se ponen ahí sobre la mesa y vienen las opiniones, pero vienen las opiniones incluso de gente que en su momento, como escuchábamos por ejemplo hoy al ex ministro de Salud de la pasada gestión, al doctor Sánchez Cárdenas, hablar sobre este caso, sobre las investigaciones que tienen que hacerse, como mismo se investigaron en el 2014 y que finalmente no quedó en nada. Hablando de la necesidad de que aquí se pueda implementar la atención primaria en salud, que se le ha escuchado a tanta gente desde cuando yo cubría salud para el periódico Hoy, y salí del periódico en 1999. Escuchaba el mismo discurso, pero de la misma forma en que escuchaba ese mismo discurso, también nosotros hemos escuchado, ahora son casos de niños, pero todos están expuestos. Por ejemplo, además de ese caso del 2014, señores, para el año 2019, el periódico El Nacional titulaba y destacaba la muerte de 224 bebés en las 4 primeras semanas del 2019. Y claro, dentro de esos casos, dentro de los 224 casos que mencionaban, 167 de estos correspondían a niños menores de 28 días de nacido. Eso nada más para hablar sobre el caso de los infantes, sobre el caso de estos niños, de estos pequeños. Pero, ¿cuántos casos nosotros nos hemos visto? ¿Cuántas situaciones nosotros no hemos narrado frente a todos los periplos que tienen que sortear la gente que no puede ir a un hospital, a una clínica privada para agenciarse salud? ¿Cuál es la inversión que se hace en América Latina del PIB, del Producto Interno Bruto para salud, en la mayoría de los países? Países incluso que en términos de crecimiento económico están muy por debajo de República Dominicana. La media es de 5% del PIB para el sector salud, que no es otra cosa más que simplemente la vida de la gente. En República Dominicana no llega a un 2%. Y de lo poco que llega, señores, lo que sirve es para lucrar y para la corrupción. Para lucrar y para la corrupción. Siempre preguntaba, y me parece ver a Altagracia Guzmán Marcelino, en tiempos que me tocó también estar ahí en La Fuente, cuando ella era secretaria entonces de Salud Pública, con ese fervor, hablar de la atención primaria en salud, que no es otra cosa más que el descongestionamiento. Implicaría primero garantizar la salud, evitar que la gente se agrave en situaciones que pueden prevenirse, pero que para eso tienen que tener al alcance centros asistenciales en los barrios, al alcance, para que cualquier problema que usted le pueden atender rápidamente, pueden diagnosticárselos y pueden solucionárselo, no lleguen precisamente a un asunto de urgencia, de emergencia, que termina congestionando los hospitales. Todos saben cómo puede resolverse el problema de la salud. Y todos saben también, y lo saben los gobiernos y las distintas administraciones, que el presupuesto que nosotros tenemos para salud
de lo que se debe disponer del Producto Interno Bruto es muy bajito. Pero ahora parece que la gente va a tener que presionar para que se aumente lo que se dedica aquí a salud. Y después que se presione, como pasó con el 4%, entonces tendremos que estar vigilantes para que eso no se los roben. Para que eso no se los roben, y eso lo tengo que conectar con el caso que nosotros vimos ahora con la muchachita de 14 años que a manos de delincuentes murió en la galería de su casa por dos muchachos que apenas cuentan 19 años. Y como decía, escuchaba a mi amigo Ricardo hablar, 19 años significa que cuando aquí se aprobó el 4% para la educación, esos muchachos tenían apenas 7 años, pero no tuvieron acceso a la educación. Pero contrario a eso, son más de 20.000 millones de dólares desde que se aprobó el 4%, que simplemente se quedaron en las garras de un paquete de irresponsables que hoy tú los escuchas hablando sobre las situaciones coyunturales que se dan, como es el caso que pasó de las 34 muertes ahí en el hospital San Lorenzo de los Minas, como si ellos no han tenido ningún tipo de responsabilidad en quitar las posibilidades, señores, de que aquí nosotros tengamos un sistema de salud funcional, mínimamente decente y digno, como dicen, señores, en este país donde se habla tanto de democracia, y aquí no hay absolutamente ninguna garantía para que la gente pueda tener acceso a la salud. Y ahora volvemos a rascarnos las vestiduras. Pero hay 34 niños que murieron solo en febrero. Febrero, que tiene 28 días, significa entonces que fue más de un niño por día que murieron en febrero. Y las cifras podían variar, porque hay quienes hablan de una cantidad mucho mayor. Entonces eso acaba de ocurrir aquí en la maternidad, que si por el tema haitiano y las parturientas el tema se ha agudizado, es verdad. Ahora el tema ha profundizado, es verdad. Porque tenemos un porcentaje grande de parturientas haitianas que vienen a parir aquí. Pero es un tema que nosotros arrastramos desde siempre. Y esto nada más estamos hablando del caso de los niños, de los infantes, de los neonatos, pero eso abarca a todo el sistema de salud y a todo el que va a buscar salud. Todo lo abarca. Entonces, señores, el tema tiene una profundidad y una gravedad que es terrible sobre las deficiencias que degradan cada vez más nuestro sistema de salud, y ahí es donde yo creo que nosotros debemos hacer énfasis. ¿En qué está pasando con todo el sistema de salud? Pasaron los meses sin que una tragedia de esta magnitud se conociera. Y después que la información entonces salió a flote, y después que la información consternó, entonces vino la politiquería barata que tiene harto a todo el mundo de tirarse las cajas y los cajones, uno donde la responsabilidad histórica respecto a este caso es compartida, porque absolutamente todas las administraciones han sido buenos indiferentes frente al tema de salud. El tema de los hospitales aquí es una aberración. Yo recuerdo que en un reportaje que alguna vez que hice en ese entonces, cuando le hablo de esa radiografía hospitalaria que había hecho en algún momento, de la que ahora simplemente le cambiamos la fecha y es exactamente lo mismo, ver un cuadro aberrante de, por ejemplo, 4 parturientas en una misma cama, y no teníamos el tema tan grave como tenemos ahora con lo de las parturientas haitianas, porque son tan irresponsables y tan malvados en medio de sus incapacidades y de su indolencia, que lo que están buscando es justificación respecto a este caso, señores. Además de las causas de muerte de los neonatos, el ritmo de lo que nosotros vamos, que es más de 1 por día, aquí miles y miles de gente se mueren porque no tienen respuesta desde los hospitales. En la administración pasada hubo irresponsablemente una intervención de 53 hospitales. Y la precariedad en la que se mueven los hospitales ahora no debería ser de esa magnitud. Sí, señores, se hizo una gran inversión con una intervención que al final nadie ha pasado balance, ni se han hecho auditoría, ni se resolvieron los problemas. Pero antes de eso, yo siempre recuerdo cuando en el 96 Leonel Fernández aquí iniciaba en su gestión. Señores, las visitas sorpresa eran de noche a los hospitales públicos del país, y comenzó todo un proceso de remodelación que terminó, ¿sabe cómo? Con denuncias de corrupción, porque los intereses y la corrupción se han tragado la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a la salud de manera decente. Entonces, esta lección debe aprenderse para que nosotros empecemos a pagar esa deuda histórica. La vida humana
Señores, y mucho más de personas vulnerables, porque cuando usted va a buscar salud a un hospital es porque usted tiene vulnerabilidades, no solamente de los niños, de los adultos mayores, tiene que ser objeto de una atención más celosa, del mismo tamaño de los daños y de la magnitud que te puede causar la falta de atención de salud. Los servicios sanitarios con calidad profesional y humana debe ser un compromiso de todos los gobiernos, debe ser un compromiso sagrado y eso está establecido, señores, en la Constitución como un derecho fundamental. Entonces, yo sí quiero que nosotros aprovechemos lo que acaba de ocurrir ahí en la maternidad de Los Minas, y que hagamos una retrospectiva de lo que ha ocurrido históricamente aquí con el tema de la salud y con el tema de los hospitales, y que de una vez y por todas aquí se comience a pensar en la gente y que no estemos nosotros consumiendo esos discursos demagógicos de gente que cuando tuvieron en sus manos la posibilidad de hacer las transformaciones necesarias a una deuda que viene de muchos, muchos años atrás, lo que empiezan es a hacer justificaciones y a hacer críticas cuando ellos fueron incapaces de resolver el problema y ahora tampoco se está resolviendo el problema, en absoluto. Porque aquí todos los días, yo creo que todos y cada uno de nosotros conoce personas que por falta de una atención adecuada o a tiempo en los hospitales mueren. Pero esos son los ninguneados. Porque la mayoría de los que van a esos hospitales públicos son los pobres del país, que después tienen que salir a programas de televisión a pedir ayuda, a rogar. Y esos mismos que les han robado desde siempre la posibilidad de que nosotros tengamos un sistema de salud fortalecido, sólido, como Dios manda, y como está constituido como un derecho humano. Entonces salen incluso a lucrar y hacer politiquería barata y vulgar con las ayudas que ellos mismos se han robado desde siempre. Entonces ese es el fondo del problema y por ahí es donde yo he querido enfocar mi reflexión una vez más, porque lo he hecho en muchas ocasiones respecto al tema de salud, cada vez que se produce un escándalo como el de ahora. 34 personitas que no despuntaron a la vida, porque se los tragó, señores, los intereses que permean a los que tienen que resolver el problema, la corrupción y el robo histórico. Vamos a agradecer como siempre a la farmacia GBC con su 20% de descuento. Esto es en todas sus sucursales, abiertos los 7 días a la semana, 24/7, GBC. Muy cerca de usted hay una Medicar GBC y por supuesto el agradecimiento a ustedes por la atención que siempre nos brindan en estas transmisiones. Pedirles que le den like y que compartan con otras personas. Vamos creciendo poco a poco, pero agilizamos más si usted invita a otros para que se suscriban. Y si usted no lo ha hecho, pues hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.